A continuación, el asesinato sin sentido de una joven hace temblar a toda una comunidad. Es muy difícil comunicar a un padre y a una madre que han matado a su hija. Fue desgarrador para todos nosotros. La víctima no tenía enemigos conocidos. Su homicidio carecía de explicación. No había contexto en realidad. Era todo un misterio. Aparecen cientos de sospechosos, pero durante años no se produce ninguna detención. Nada en este caso, era otro día más en el despacho. Fue muy complejo, muy complicado. Finalmente, el trabajo policial a la antigua usanza y el trabajo de un artista fue lo que desenmascaró a un asesino oculto a plena vista. La ciencia ayudó. La ciencia ayudó desde el principio. Crímenes imperfectos. Según casi todos sus residentes, la localidad de Agawam, en Massachusetts, es el lugar ideal para vivir en familia. Siempre ha sido un pueblo estupendo, con estupendos colegios y miles de actividades para los niños. Un lugar muy acogedor con gente maravillosa. La familia Ziegert crió allí a sus 4 hijos. Su segunda hija, Lisa, se propuso seguir los pasos de sus padres y cuando se casó, quiso formar una familia cerca de su casa. Podía haberse ido a otro sitio, pero le encantaba estar cerca para poder pasarse y decir «Hola mamá, ¿me prestas tus zapatos?» y ese tipo de cosas. «¿O puedo hacer la colada aquí?» Sí, le encantaba estar cerca, aunque también su independencia. Lisa había estudiado magisterio y trabajaba como profesora auxiliar. Y para ganar algún dinero extra, trabajaba en una tienda de regalos llamada Brittany's en un pequeño centro comercial. Le encantaba porque le encantaba la gente. Lisa hacía turnos de noche y de fines de semana, y eso significaba que casi siempre trabajaba sola. 4 días antes de Pascua, en 1992, estaba haciendo su turno de 5 a 9 de la noche cuando entró en la tienda un cliente y no vio a nadie allí. Sin embargo, la puerta estaba abierta y todas las luces encendidas. Según la policía, el cliente preguntó si había alguien, pero no obtuvo respuesta. A la mañana siguiente, otro empleado se encontró la tienda abierta. La habían dejado sin cerrar la noche anterior. A las 9 de la mañana, la puerta estaba abierta, las luces encendidas, el coche de Lisa estaba en la entrada, en el aparcamiento, y todas sus pertenencias seguían dentro de la tienda de regalos Brittany's. Lisa era demasiado responsable y no se habría ido sin cerrar la tienda, y nunca se habría marchado de allí antes de las 9. Los agentes de policía registraron las instalaciones y les alarmó lo que encontraron. Fuimos a la parte de detrás y había unas cajas en el suelo que estaban aplastadas, como si alguien hubiera estado encima de ellas, y algunas tenían pequeñas salpicaduras de sangre. También había salpicaduras de sangre en algunas de las tarjetas de felicitación que había en la vitrina que estaba en la entrada de la trastienda. Las pistas eran inquietantes. Lo único que faltaba en la tienda era Lisa. Los investigadores registraron también los alrededores y no encontraron nada. Todo el mundo estaba expectante. Los vecinos incluso organizaron búsquedas para localizarla. A no ser que vivieras en una cueva, todo el mundo estaba al tanto de la desaparición de Lisa Ziegert. No dejaron ni un momento de buscarla, ni un momento. Y confiábamos en que la encontrarían y en que estaría bien. Pasaron los días. La familia católica de Lisa confiaba en lo mejor, pero estaba preparada para lo peor. Llegó el domingo de Pascua y seguía sin haber rastro de ella. Fuimos a misa a nuestra iglesia, como todos los domingos. Vino toda la familia con nosotros y también vinieron bastantes amigos a misa. Y nos vino bien. Nos vino bien. Tuvimos paz. Pero cualquier esperanza de entrega segura de Lisa se desvaneció unas horas después. Su cuerpo fue encontrado en una zona boscosa a unos 5 kilómetros de distancia de la tienda donde fue vista por última vez. Intenté buscar la forma más delicada de decir que estaba muerta. Y llegué a la casa, llamé y Dee estaba esperando en la puerta. Se lo expliqué y lo hice lo mejor que pude. Wayne Macy, nuestro querido y maravilloso amigo. Wayne Macy vino a casa, él solo.
Yo fui a abrir, le miré y al verle la expresión que tenía, le dije, la habéis encontrado, ¿verdad? Y contestó, sí, es así. Y le dije, está muerta, ¿no? La tragedia conmocionó a esta tranquila y apacible localidad. Y cuando se empezaron a conocer los detalles del homicidio de Lisa, la indignación dio paso al terror. De los casos que he visto como periodista de sucesos estos 20 años, creo que está entre los más salvajes, depravados y bestiales que he cubierto. Crímenes imperfectos. Como había intentado defenderse, la escena del crimen de Lisa Sigert estaba repleta de pruebas. La encontraron semidesnuda. Le habían bajado la ropa de la parte superior y tenía muchas heridas de arma blanca, la más grande de todas alrededor del cuello. La policía tenía mucha información. Se encontró material forense incluso a 20, 30 o 40 metros de la zona. Así que había una escena de crimen muy grande con la que trabajar. Pero el arma homicida, que posiblemente era un cuchillo, no se encontró. Ya en 1992, los agentes de policía sabían que las pruebas genéticas de esta escena y de la prueba de agresión sexual de Lisa podían ser clave. En Massachusetts, las pruebas de ADN tardaron años en admitirse en los tribunales, pero la policía sabía que el día llegaría. Aunque no le podíamos poner nombre a ese ADN, sabíamos que la persona que había cometido el crimen, sabíamos que su ADN terminaría coincidiendo con la muestra que teníamos. En 1992, las bases de datos de ADN criminal ni siquiera existían. Así que los inspectores hicieron trabajo policial de la vieja escuela para saber a quién podría pertenecer su ADN. Primero, tenían un marco temporal sólido como una roca del secuestro de Lisa de la tienda de regalos. La última persona estuvo en la tienda a las 8:20, hizo una compra y se marchó. Otro testigo entró en la tienda sobre las 9 de la noche. Las luces estaban encendidas y no vio a nadie. Por tanto, el secuestro se produjo casi con toda seguridad en esa franja de 40 minutos. ¿Otra posible pista? Unas huellas de neumáticos recientes encontradas cerca del cuerpo de Lisa. La policía hizo un molde de las huellas de neumáticos y lo analizó en el laboratorio. Eran ruedas de la marca Cooper. Era un tipo de neumáticos tan particular que pudieron revisar las compras de los concesionarios de la zona y consiguieron localizar al conductor del vehículo. Lo interrogamos en comisaría, después se marchó a su casa, pero volvió con fotografías del vehículo del lugar de los hechos. 3 días antes de que Lisa fuera asesinada, había estado en esa zona con sus amigos, pero finalmente esa pista no resultó ser tan importante. Otro testigo recordaba haber visto un Ford Bronco en la zona donde se encontró el cuerpo, sobre la fecha del asesinato de Lisa. Esto hizo que una mujer de la zona contactara con la comisaría. La mujer llamó y dijo, el que era entonces mi novio, que ha sido militar, está obsesionado con los cuchillos y tiene un Ford Bronco o un coche muy parecido al que están buscando. Y además, llegó a casa sobre la hora del asesinato. Había sangre dentro del coche y el salpicadero tenía marcas de golpes. Los agentes localizaron al hombre. Este les dijo que había vendido el coche. Para confirmar si era verdad, buscaron el vehículo y no lo localizaron cerca. En principio estuvo en Nueva York y desde Nueva York un concesionario de allí se lo había vendido a alguien de San Petersburgo, en Rusia. Los países europeos ganan mucho dinero con los todoterrenos que se exportan desde nuestro país. La policía de Massachusetts contactó con analistas extranjeros para que examinaran el vehículo. Nos pusimos en contacto con la Interpol y ellos analizaron el coche lo mejor que pudieron, pero no encontraron nada. Los inspectores escogieron líneas de investigación muy poco convencionales y llegaron a contratar a videntes e hipnotizaron a gente, como a esta mujer, que podía haber visto algo relacionado con el homicidio. Respire hondo.
Los inspectores hicieron todo lo que pudieron y a lo largo de los años probaron todo tipo de tácticas. Pero los métodos tanto tradicionales como menos tradicionales no dieron resultado. El caso se enfrió no por falta de pruebas, sino porque no encontraron ninguna coincidencia con el perfil genético de alta calidad de la escena del crimen. Pero un matrimonio con problemas terminó resolviendo ese problema. Crímenes imperfectos. Hasta hoy, casi todos los vecinos de Agawam, Massachusetts, recuerdan la conmoción que causó el homicidio de Lisa Ziegert. El asesinato, secuestro y violación de Lisa Ziegert tenía desconcertada a toda la localidad. Algunas camareras jóvenes, sus familias no las dejaban ir a trabajar. Había gimnasios que empezaron a ofrecer clases de defensa personal para chicas. Todo el mundo estaba muy preocupado. Anthony Guluni, el fiscal de distrito que ayudaría a poner el caso en primer plano en 2016, recuerda perfectamente cómo afectó a la ciudadanía. En 1992, cuando asesinaron a Lisa, yo tenía 12 años. Agawam fue presa de la terrible tragedia de una chica inocente, brillante e inteligente. Tanta atención benefició y también perjudicó a la policía. Todo el mundo quería ayudar. Las pistas llegaban a raudales, algunas eran viables y muchas otras no. La gente creía que nos ayudaba. Decían, creo que sé algo. Voy a llamar a la policía, voy a darles una pista. Mi primo, mi exnovio, mi exsuegro, nos decían de todo. Al revisar los expedientes, los agentes se fijaron en una pista de 1993. Una mujer decía estar segura de que había sido su exmarido. Lo acusaba porque cuando el hombre veía las noticias de la televisión parecía muy preocupado y siempre estaba viendo las noticias y hablando de ello con sus amigos. Se llamaba Gary Shara. Seguía residiendo en Agawam y cuando supo que su exmujer había llamado a la policía, él hizo lo mismo. Señaló que había escuchado a su mujer y a otras personas decir que era sospechoso del asesinato de Lisa Ziegert y quería saber si era verdad. Yo le dije que no podía hablar de ese tipo de cosas por teléfono, pero que quería verle. Por consejo de su abogado, Shara dejó de hablar con la policía. Y la exmujer de Shara tenía otros problemas, lo cual ponía en duda la pista. La mujer de Gary era alcohólica y sufría de depresión, así que tenía que lidiar con muchas cosas. Esta fue una de las muchas posibles pistas que acabaron en un expediente que se hacía más grande cada año. En otra ocasión, se centraron en otro hombre que había secuestrado y violado a varias mujeres en diferentes tiendas de regalos de Virginia y Pensilvania. Y creo que también en Maryland. Pensaban que habían dado con él porque no podía haber muchos violadores y secuestradores que cometieran crímenes contra mujeres también en tiendas de regalos. No había más sospechosos, pero los investigadores tenían una prueba clave: un perfil genético completo del asesino de Lisa. Cuando se produjo el crimen en 1992, no existía ninguna base de datos nacional ni regional de ADN. Básicamente, este caso describe la historia de las pruebas de ADN. El perfil genético fue cotejado en repetidas ocasiones en las bases de datos estatales, nacionales e incluso internacionales, que cada vez eran más grandes. Según la Fiscalía, a nivel mundial, el ADN del caso de Ziegert se comparó con más de 16 millones de perfiles, pero seguía sin haber coincidencias. Eso hizo que me centrara en gente que podía haber fallecido, en gente que nunca hubiera tenido que hacerse una prueba de ADN. O el asesino de Lisa podía seguir vivo y no haber vuelto a cometer ningún crimen. Algo bastante poco común para un asesino con motivación sexual. Nadie tenía ninguna explicación. Y a medida que pasaban los años, hasta los agentes más optimistas pensaban que el asesino de Lisa nunca llegaría a enfrentarse a la justicia. Era un homicidio particularmente brutal y atroz. Alguien así no comete solo un crimen de ese tipo. Crímenes imperfectos. Tras más de 20 años, ningún departamento de policía ponía cara al perfil genético del asesino de Lisa Ziegert. Era frustrante, aterrador. Yo estaba
Muy preocupada por mis otros hijos. Tenía mucho miedo porque tenía otras 2 hijas y tenía miedo. Sin resultados, los investigadores recurrieron a una novedosa prueba de ADN que había desarrollado una compañía llamada Parabon Nanolabs. Estos pioneros de la ciencia forense usaron el poder de los ordenadores en las ingentes bases de datos de ADN internacionales y desarrollaron un programa llamado Snapshot. Para nosotros, Snapshot es un testigo genético y básicamente interviene cuando no hay ningún testigo humano que pueda dar a la policía una descripción. Snapshot aísla una gran cantidad de características genéticas observables o fenotipos, es decir, cosas como origen étnico e incluso color de cabello y ojos. El fenotipo es solo un rasgo, así que el fenotipo del color de los ojos de alguien puede ser azul o algo así. Por tanto, si tenemos el ADN de una persona desconocida, podemos predecir de qué color tiene los ojos basándonos en su ADN. El problema en este caso era que había pasado demasiado tiempo. Pero entonces la ciencia y el arte se unieron. La edad no está codificada en el ADN. Snapshot predice la apariencia de alguien a los 25 años. Tenemos a un artista forense en la plantilla, un artista forense titulado. Parabon publicó 2 imágenes. La primera, del aspecto del asesino de Lisa en 1992. La segunda, era una hipótesis fundada del artista forense de cómo sería esa persona 20 años después. Verdaderamente fue un punto de inflexión en el caso, y también un punto de inflexión en la historia forense del caso. En la reducida lista de sospechosos de la policía estaba Gary Shara. Era uno de los 11 sospechosos y todos ellos, por diferentes razones, se negaron a facilitar material genético. No podemos obligar a nadie a facilitarnos muestras de ADN. Todo el mundo tiene derecho a negarse. Gary Shara me dijo que tenía miedo a que se lo clonaran y fue inflexible. No quiso darnos una muestra de ADN. Gary Shara era muy consciente del poder de una muestra de ADN. En 2008, la policía grabó su tercer encuentro con él. Se puso a una distancia considerable de la mesa, no puso las manos sobre la mesa, no bebió de la botella de agua que dejaron para él. ¿Tiene algún recuerdo o algo así? ¿Artículos de periódico o algo relacionado con el asesinato de Lisa? La verdad es que no leo periódicos. Hoy mismo he leído rápidamente los titulares y voy a la sección de deportes. Viéndolo ahora, parece muy sospechoso. Sospechoso seguro, pero no lo suficiente como para obligar a Shara o a ningún sospechoso a dejar una muestra de ADN. Por eso la Fiscalía pidió ayuda a los tribunales. Decidimos utilizar una táctica jurídica muy poco utilizada, por medio de un jurado de acusación. Presentamos la información que teníamos al jurado de acusación y después solicitamos autorización para obligar a esa persona a proporcionarnos un perfil de ADN. El tribunal dictaminó que había suficiente causa probable con estos 11 hombres para solicitar su ADN. El agente Noah Pack fue a informar a Gary Shara de la decisión judicial, pero no estaba en casa. Le dije al compañero de piso de Gary Shara que le dijera que la policía estatal tenía que darle una documentación importante. Le di al compañero de piso mi tarjeta de visita y le dije, dígale que me llame. Shara fue localizado en un hospital cercano tras un intento fallido de suicidio. Su ADN coincidía con el ADN de la escena del crimen de Lisa Seeger. Pensé, un hombre casado, con un hijo. ¿Cómo pudiste hacerle eso a una chica joven? ¿Qué tipo de monstruo eres? La tecnología forense había progresado mucho durante esos años. Una de las imágenes creada por Parabon tenía un notable parecido con fotografías de Gary Shara. Cuando vi su foto en mi ordenador pensé, ¡madre mía! El parecido era impresionante. En 2019, Shara se declaró culpable y fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de excarcelamiento. Según la policía, se obsesionó con Lisa tras comprar un joyero musical en la tienda en que trabajaba la joven. Un objeto que posteriormente encontrarían entre sus pertenencias más de 20 años después. La Fiscalía cree que, como sabía que trabajaba sola, esperó a que la tienda estuviera vacía, la llevó a la fuerza a la trastienda, la inmovilizó
La metió en su coche y la trasladó al bosque donde la violó y después la asesinó. Lo que llamaba la atención a la policía es que no volviera a cometer otro crimen. Pero los agentes sabían que el asesino de Lisa había dejado su carta de presentación genética tras de sí y se aseguraron de que esa prueba de ADN tan importante no desapareciera. Así que, aunque habían pasado más de 20 años de la recolección del material y el descubrimiento del cuerpo de Lisa, teníamos mucho con lo que trabajar. Espero que el caso de Lisa convenza a la gente de que esto funciona. Los casos se pueden resolver así. Por favor, que sirva para algo. Y, por favor, recordad a esta adorable joven de mediana estatura, ojos azules, pelo rizado castaño que quería cambiar el mundo. Una persona brillante y maravillosa que hizo y sigue haciendo que nuestra vida sea mejor.